Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Y hoy vamos a hablar de teorías de la conspiración, de conspiranoias y de conspiraciones reales. Mucha gente parte de la base que como hay conspiraciones reales, cualquier conspiración que se invente alguien tiene que tener una base de verdad, y esto no es forzosamente cierto. Y para hablar del tema hoy, pues he decidido invitar a Javier Cabanilles, que es un compañero del Círculo Escéptico, hay que reconocerlo, de modo, y que durante mucho tiempo se ha dedicado al estudio de los pseudo paranormal. Tiene 2 libros publicados, tiene 20 años de trabajo en el estudio de los llamados fenómenos paranormales, siempre desde un punto de vista crítico y escéptico, por supuesto. Es autor de los libros Las caras de Belmes, donde por ahí aparece un servidor, El tarot Bayatimo, y ahora está por publicar su nuevo libro sobre el satanismo, del que vamos a hablar un poco al final, que es otra teoría de la conspiración al final. Bueno, él tuvo un blog, el Desde el Más Allá, más o menos, en el periódico El Mundo, el podcast Más Allá en el digital Valencia Plaza, y ha sido colaborador del mítico programa La Nit del Ornitorrinc y ponente en todas las ediciones de Spectra, Simposio Mundial sobre Teorías de la Conspiración. En 2019, por cierto, que fue cuando finalmente lo conocí después de muchos años de conocernos virtualmente. En 2019 ganó el premio Pérez Cobo de Periodismo que otorga el Círculo Escéptico, y para remate, y de esto hablamos después, es miembro de The Satanic Temple y desde su fundación de la Asociación Satanistas de España. Así que Javier Cabanilles, muchísimas gracias por hablar con nosotros, con mi público. Gracias por invitarme, vamos. Bueno, vamos a empezar por el principio. Yo siempre me he preguntado si las teorías de la conspiración no son meramente chismes con turbo. Es decir, se cuenta que la señora que tiene el gato, que vive en las afueras del pueblo, que es muy mayor, no tiene hijos, es bruja. Y entonces cuando hay granizo, pues fue ella. Y luego, bien, si hay oportunidad, vamos y la matamos, y con eso ya resolvemos supuestamente el problema. Y siempre he sentido que la teoría de la conspiración es una especie de chisme, pero glorificado, sobre todo a niveles de poder. ¿Tú cómo ves el fenómeno mismo de la conspiranoia? Yo creo que hay una gran parte de lo que dices que es así, pero no es solo eso. O sea, también ha evolucionado a lo largo de la historia. Cuando las conspiraciones como teoría política empiezan a aparecer cuando nace la democracia. Los primeros intentos serios que podamos catalogar ya como conspiraciones / conspiranoias aparecen en Inglaterra, cuando empieza ya a perder el poder el rey y los nobles empiezan a tener voz, y entonces aparece opinión pública. Y entonces ese tipo de explicaciones tampoco son tan desquiciadas realmente. Y de hecho, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, las teorías de la conspiración no estaban tan mal vistas como hasta ahora. También por una cosa propia del poder, porque lo ejercían muy pocos, apenas había controles, entonces gran parte del juego político se hacía detrás de las bambalinas. Por lo tanto, era lógico que la gente estuviera jugando sus cartas en la oscuridad o por detrás y tal. No era tan complicado. El problema es cuando tú dices lo del chisme. O sea, cuando ya tienes una idea preconcebida, que es la que vive fuera, es la bruja, y esperas a que pase algo para atribuirle un mal. No, pues ahora no va la cosecha, pues, porque este año toca un régimen menor de lluvias, pero como esta ya la tengo señalada, la conspiración lo que me da es una argumentación muy fácil y sin necesidad prácticamente de probar nada. Y entonces es el peligro. ¿Que existe gente que maneja los hilos por detrás? Pues evidentemente, el poder no se distribuye igual entre un pobre hombre que tenga un huerto y sobreviva plantando lechugas que Elon Musk. Cada uno tiene un nivel de poder, una capacidad de actuar y todo eso. Claro, de ahí que es una cosa que todo el mundo asume, a las teorías disparatadas de que los reptilianos, que son los Illuminatis, que son los herederos de la masonería, que son los herederos de los templarios. Y digo, hostia, serénate, hombre, tampoco hay que llegar tan lejos. Que hay cosas que no se ven a la luz del día, es evidente, nadie lo niega.
Otra cosa es que todo ocurra por detrás, todo tenga un deus ex machina, que es unos señores malos que son los que hacen que avance la historia. No, hay muchas fuerzas que interactúan y puede haber un grupo poderoso, que lo hay, que quiere, por ejemplo, en estos momentos, pues que le interesa que una regulación concreta sobre el tema del alquiler turístico. Y seguro que BlackRock está moviendo los hilos. Pero luego también hay gente que sale a la calle y dice que no, y crea los grupos y están... O sea, pensar que hay unos grupos que tienen todo el poder y que estamos aquí todos van a venir, o un grupo. Además es peligroso. O un grupo, claro, porque al final, como las teorías estas tienden a hacerse sencillas. Entonces, ¿hay varios grupos que compiten entre sí por el poder? Pues claramente. Pero al final lo tienen que resumir en un grupo que lo mismo te están creando el conflicto en Palestina, que como tú decías antes, controlan la droga en no sé dónde, en las vacunas también las han hecho ellos, porque no funciona. Eso es la NSA, que no quiere que hablemos. Entonces, es Internet. Decías de las vacunas, que también, bueno, hay... Lo curioso, o sea, tú estás hablando de quien tiene el poder, lo ejerce, esto es más que evidente, y muchas veces no quiere que se entere uno de cosas, y luego, pero toda conspiración al final te enteras de qué pasó, sea la que sea a lo largo de la historia. Pero no hay un grupo de poder, hay muchos grupos de poder que no están tan unidos como piezas de rompecabezas que nos hacen creer, o nos quieren hacer creer. Yo tengo ubicado, y quizás me equivoco, pero ayúdame, la primera gran teoría de la conspiración es la que elabora el abate Berruel, cuando le atribuye a los masones y a los Illuminati la Revolución Francesa. Toda la Revolución Francesa había sido culpa de ellos, y él, que pierde sus privilegios en Francia y tiene que huir a Inglaterra, presenta esto como una teoría de la conspiración. No es cierto que la gente tuviera hambre, no es cierto que no tuviera pan, no es cierto que Luis XVI fuera un imbécil, no es cierto que la corte fuera un grupo de sanguijuelas sobre el pueblo francés, ni tampoco es cierto que hubiera una ansia de libertad desarrollada a través del pensamiento enciclopédico. No. Nada de eso sería cierto. Lo único que sería cierto es que los Illuminati y los masones, no sé cómo, provocaron la Revolución Francesa. ¿Qué papel juega Berruel en la historia de la conspiranoia? Berruel, y hay otros, pero fundamentalmente es la primera conspiración moderna que crea ya la imagen de un grupo único de amos del mundo que tiene la capacidad de gobernar la historia. Antes existen otras teorías de la conspiración. Por ejemplo, uno de los textos fundamentales de la historia de la conspiración es la Declaración de Independencia Americana. Pero este concepto no está tan desarrollado. Lo que dicen es que unos han pactado con los indios, que les están haciendo la vida imposible a los colonos, le atribuyen al rey unas cosas que no ha hecho, y hay una conspiración que nace incluso antes en Inglaterra. Pero Berruel y compañía, y Robinson y toda esta banda, lo que crean es una imagen caricaturesca de lo que es la conspiración. Y además se equivocan. Ellos toman lo que ha pasado en Baviera con los Illuminati, que realmente no le importa a nadie, porque los Illuminati no pasan de ser unos conspiradores de salón a los que les llegan las ideas de la Revolución Francesa, pero que no llegan ni a aplicarlas. Y luego, aparte, entre ellos son incapaces de aclararse. Unos se fijan más en el modelo jesuita, otros se fundamentan más en los masones, unos empiezan a cobrar por los cargos. Aquello acaba como el Rosario de la Aurora y llegan a disparates tales como alguien que propone hacer como unas Illuminati para acostarse con ellas, o sea, unas prostitutas Illuminati. Aquello es una tomadura de pelo, pero eso en Baviera, cuando sale a la luz, porque la gente que está dentro saca los documentos y provoca unos años de cierto escándalo, que luego nadie fue a la cárcel, y todos los líderes se fueron de rositas y vivieron felices y comieron perdices, no hubo ningún problema. Aunque es verdad que al final se les acaba prohibiendo y amenazando con condenas de muerte que nunca llegan. Realmente nadie va ni a la cárcel, ¿sabes? Pero bueno, lo que montan es
la conspiración ya eso de, no que hay unos grupos que han trabajado por detrás, porque en realidad es lo que dice en su libro, y no es el único, es que han sido los masones, los filósofos y los Illuminati, pero se fija sobre todo en los Illuminati que están como arriba. Y entonces ya quería eso, un grupo pequeño que se reúne en casa en una habitación cerrada, en un castillo, yo ahí a fumar, me te los imaginas fumando con la ventana cerrada. Y no existe ninguna otra cosa más. La vida es una visión hiperconservadora, porque de hecho hay otros historiadores, Burke, por ejemplo, que es británico y que es muy conservador, probablemente tanto como ellos, tiene muy buena relación con Robinson, por ejemplo, pero claro, no compra ese marco. Él lo que no apoya él lo que critica de la revolución es que, pues al alejarse de Dios y las ideas de la revolución pues han llevado al terror y todo eso, que el nuevo orden no ha acabado de cuajar y ha sido peor que lo que había, tal, tiene unas ideas muy conservadoras, pero él no le compra el marco de que hay unos señores. Él entiende que la Revolución Francesa es porque el antiguo régimen se cae solo, a pedazos, desde el momento que el rey que está en las Tullerías y la revolución empieza para salvar al rey, cuando el rey decide que se escapa con su familia, es cuando se ven obligados a decapitarlo. Y luego que empiezan la serie de los acontecimientos. Entonces, es una visión, por un lado, muy conservadora, pero por otro lado, muy simple. Se juntan las dos cosas y cuaja, y es lo que fija realmente el modelo moderno de lo que será la conspiración. Ahora, en ese mismo terreno habría que preguntar, que quisiera yo saber si de las conspiraciones o las conspiranoias que tú has estudiado, todas tienen padre. Es decir, o alguien que se las inventa a partir de hechos reales, no sé, la reunión de Bilderberg, que tiene por objeto mantener las relaciones entre Europa y Estados Unidos, para eso se hace, es una especie de OTAN, pero en plan político, pero que alguien decide que allí se está decidiendo todo en el mundo. Entonces, pues que no hay chinos, ni japoneses, ni árabes que tienen algún poder en este planeta. Y no, pero todo se decide en el Club Bilderberg. Y entonces hay personas, yo conozco por lo menos a dos, a Cristina, no me acuerdo qué. Sí, Martín, y a Stulin. Y a Daniel Stulin, que viven muy bien de solo esa conspiración. Toda conspiración tiene o alguien que la inventa o alguien que la dispara, como en el caso de Q, en la conspiración de QAnon. Yo creo que sí. O sea, siempre hay alguien, evidentemente, que digamos que capta el momento, porque seguramente cuando Robinson, Barron y todo eso sueltan su teoría, digamos que el amor está en el aire. No todo el mundo entiende por qué se ha venido abajo Francia. No todo el mundo entiende lo que está pasando. Entonces ellos captan una de las sensibilidades que hay en ese momento y es la que atraen. Generalmente las conspiraciones lo que pasa es que van evolucionando. Pero siempre hay alguien que es el primero que, a veces de manera equivocada o incluso con buena intención, el que tiene la idea. Luego el problema es sobre todo cómo se desarrollan. Porque, por ejemplo, si durante la Guerra Mundial pensar que el gobierno de Estados Unidos, con Roosevelt a la cabeza, sabe que van a bombardear Pearl Harbor y dice, vamos a dejar que bombardeen. Cogemos a los barcos más importantes que tengamos, ese día no están en puerto, que vengan y nos ataquen y tenemos lo que necesitamos. Un casus belli para enfrentarnos a Japón cuando Roosevelt se presenta, una plataforma que es no a la guerra porque han vivido la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay gente que dice, oye, a lo mejor no nos han contado toda la verdad. Qué raro que vengan los japoneses un día que no están los acorazados más grandes. Qué raro que nos han dicho que era una plataforma por la paz y en el fondo nos han querido llevar, porque es verdad que hay un momento que Estados Unidos necesita la guerra y medio la provoca. Entonces, que esas teorías nazcan, en realidad no es un problema, incluso yo creo que es sano democráticamente, que la gente se cuestione. Pero claro, llega un momento que no puedes estar machacando con la misma tontería que te han refutado hace
500 veces. Por ejemplo, tú hablas de un grupo Bilderberg. Se conservan las primeras solicitudes de información que hay en el Senado de Estados Unidos. Y el senador de no sé dónde manda una carta y dice, oiga, el otro día se reunieron en tal sitio 4 senadores americanos y no han informado aquí al Congreso. No, esa reunión no ha tenido lugar. Y sí que ha tenido lugar. Si tú ves, ahora no sé si sigue la página, gracias a Stirling, hay que reconocérselo, cuando sacó su primer libro, que fue cuando fue el Bilderberg de Sitges, salió una página web oficial de Bilderberg donde daba algo de información. Entonces tú vas leyendo cada año los temas que se trataban. Pues el primer año, crear de un mercado común, y al cabo de unos años se crea un mercado común. Crear una moneda común europea, y al cabo de... O sea, una parte de verdad hay, pero, coño, evoluciona, no te quedes en el chiste, sigue realmente tiene sentido, claro que tiene sentido, es el secreto, sí, todo eso tienes que entenderlo en su contexto, pero lo que no lo puedes ver es lo saca y dice, no, me hace mucha risa porque esto salía en Los Simpsons, una vez que salía el Partido Republicano y lo que vimos era, estaban en un castillo en los Cárpatos, el Partido Republicano decidiendo todo. Y entonces es esa idea tan simplista de decir el Bilderberg dirige el mundo. No, vamos, existe los think tanks tipo, ¿por qué salen? ¿Qué papel real ha tenido? Que es mucho más importante del que a lo mejor se estudia en clase. Todo eso se puede hablar con normalidad. Pero el problema es cuando no te bajas del burro y tú lo que quieres es que los Bilderberg, además, tengan un marciano en el área 51 y lo mismo, que si las vacunas, y ahí es el comodín de que tú dices de Cristina Martín con los Bilderberg y de chica. Hay libros muy buenos, se llama People from Bilderberg, que es unos escoceses tal, que es una aproximación académica muy interesante, es un fenómeno interesante, que es verdad que no se le ha dado la importancia que ha tenido. Eso degenera a veces en la parodia que es Cristina, que también hay que reconocerle que si nadie se ocupa de escribir un libro más serio sobre el tema, la gente va a comprar lo que diga ella o lo que diga Stirling, que el primero de Stirling tampoco está tan mal, pero el problema es quedarse ahí. Es decir, coño, si tú puedes pensar al principio que las vacunas de la COVID eran malas, pero con el tiempo que ha pasado y todos los datos que hay y todo lo que has visto, si tú quieres seguir pensando que las vacunas mataban, es porque eres gilipollas. Es que no hay otra explicación. O sea, no me gustaría decir, es que el debate, es que no hay debate. O sea, el problema es eso, del pensamiento conspiranoico. Cuando te invade y cuando no aceptas la realidad. Si lo en España. Imagínate que nos hubiéramos creído lo de los GAL. No sabemos nada. Pues sí sabían más, y probablemente más de lo que han querido reconocer. Eso pasa y lo sabemos todo, pero hay un momento que se explican las cosas, o que lo que hay que evitar es la cerrazón, el Deus ex machina, los señores reunidos en la habitación cerrada. Eso no pasa. Hay poderes que compiten entre ellos por imponerse, y nosotros no participamos de la fiesta. Pero eso lo sabe un niño de 14 años. Lo que pasa es que hay gente que tiene 50 y se cree que ha descubierto América. El tema es que las conspiraciones reales, a ver, todo el poder se maneja a dos niveles, el abierto y el encubierto, porque así es el poder. Tú no sabes que tampoco cómo decidía sus cosas Lenin o incluso claro. Todavía está el debate el legado, quién heredaba, si Trotsky o Stalin. Es decir, de izquierdas o derechas el poder se maneja así. El punto es que uno puede descubrir las conspiraciones reales y sacar mucho de ellas. El caso Watergate es emblemático, que pasan muchos años antes que sepamos que es el subdirector del FBI el que le suelta las pistas a Woodward y Bernstein. Pero el poder siempre tiene enemigos, siempre tiene otros poderosos que compiten con ellos. Y esta realidad, y además que el hecho real de que la gente, sobre todo desde la Revolución Francesa, tiene un poder y una capacidad de acción que también se trata de manipular, como acaba de ocurrir en Bangladesh, pero que es un factor de poder. Es decir, hay muchísimos factores de poder
y se pueden desentrañar las conspiraciones muchas veces como luchas de poder. Claro. Pero las conspiranoias no se pueden desentrañar, no hay forma de demostrar que no son ciertas. Claro, porque ahí lo que ocurre, la conspiranoia, entre otras cosas, hay un libro muy bueno que es ¿cómo era? La secta de la Tierra plana, que tiene ya unos años, muy divertido, y él enfocaba el nacimiento del movimiento de la Tierra plana en el siglo IX en Gran Bretaña y tal, como un movimiento contracultural, como los punkis. Y eso es lo que les pasa a los conspiranoicos, que se han convertido en un movimiento contracultural que su marco de referencia es la conspiración. Entonces, en su mundo funciona así y no quieren salir de ahí. Entonces, son impermeables a la realidad, les da igual cuál el argumento, porque pensar de determinada manera les permite pertenecer al grupo, como al punk y llevar la cresta y la cazadora con los imperdibles, y entonces no se quieren, pues igual que el punk, y no se va a poner una camiseta, una chaqueta cruzada y una corbata, pues el conspiranoico no se va a bajar del burro. Él va a participar siempre de una forma de ver la vida que ya no va a cambiar, pero es que ni le interesa ni le viene bien. Hay gente que sé que luego llega un momento que tiene la honestidad de hacer el tránsito, cuando los datos se van acumulando y al final dice, hombre, se vio mucho lo de QAnon, tal, es un mundillo muy envolvente, sobre todo a partir de las redes sociales y todo, donde haces amigos, donde te hacen caso, donde participas. Entonces, todo eso, más la teoría de la conspiración, es lo que hace el peligro, ¿no? Entonces, no solo hay que ver que, hombre, este señor se cree, pues eso, que la Big la farmacia está detrás de ahora de la viruela está del mono. O es una reacción a las vacunas antiguas. Todo esto es una parte, pero ¿por qué esa gente, que muchas veces son los mismos, se creen eso? Porque realmente viven en un mundo que eso premia, que formar parte de eso. Por eso se desarrollan tanto. Entonces vas aportando, cada uno al final crea su propia visión del tema. Muchas veces acaban llamándose a todos, no, tú eres un impostor, tú eres un infiltrado. Hay muchas batallas entre ellos que son muy divertidas, porque claro, tú necesitas aportar algo nuevo, entonces cada uno va creando como un micro relato propio, y luego se crean pues cabeceras, ¿no? Grupos, y dentro del mismo marco general hay ideas más pequeñas, entonces también compiten entre ellos, pero realmente es que han creado un mundo. La teoría es casi lo accesorio, es como el mundo de la droga. O sea, pues ellos, los adictos, se reúnen entre ellos, tienden a juntarse entre ellos. Los que yo muchísimos años fumaba canutos, pues al final te ibas de viaje a donde fuera y acababas con porreros. Pues esto les pasa lo mismo, pero con conspiraciones. Pero a ver, tú estás hablando de los militantes, y precisamente cuando empezó la COVID yo le hice el seguimiento al de Quinta Columna y al otro que era profesor de yoga, que empezaron a trabajar juntos y acabaron poniendo el negocio aparte, se dieron un agarrón épico. Yo fui de los primeros que publicó algo sobre el tema en periódicos en España, pero los militantes militan en donde sea, son militantes religiosos, militantes terraplanistas, etcétera. Pero hay una gran cantidad de gente, el ciudadano común y corriente, que no milita en QAnon, pero cree. El que fue, y esto si la gente no lo recuerda, bueno, cuando en los inicios de QAnon, el tema de Pizzagate, del que ya hablamos aquí, decía que los demócratas tenían en un sótano de una pizzería un lugar para torturar niños y comérselos, ¿no? Y un tipo fue armado a la pizzería para pedir que entrara al sótano y liberara a los niños. Ese no era un militante, era el que oyó, era esa periferia enorme de la gente que escucha las teorías de la conspiración y no sabe lo que pasa en el eje de los hechos, en el eje de la creación de la narrativa, pero se la cree. Todavía hay gente que me dice a mí, bueno, ya verás cómo te vas a morir. Llevo 5 vacunas, muy lento esto, ¿no? Es un funeral muy lento el que me está tocando. Sí. Pero los que creen esto, los
que más salen dañados en su relación con el resto de la sociedad no son los militantes, ¿no? Es la gente común y corriente. Claro, son los que se van atrayendo y están en el proceso de pasar de un mundo como medio normal, de lo que nosotros, al otro. Porque se produce una ruptura real. Hay gente que deja de hablar a sus amigos. Y a todos nos ha pasado. El tipo Brasa, que cada vez que quedabas, te empezaba con las vacunas y el no sé qué. Y de hecho, hombre, dejaros en paz. Que nos muramos con nuestras 5 dosis tranquilamente, pero deja de repetir siempre lo mismo, esa superioridad moral de es que nos enteráis, yo es que he investigado en Google y tal, y siempre con la misma cantidad. Y entonces ese proceso es bastante complicado. Y entonces te obliga, una vez dejas tu antiguo yo, a que te acepte los nuevos. Y llegar a que te acepte los nuevos te exige, pues como si quieres entrar en una banda latina, que hagas un sacrificio, que demuestres que tú también puedes ser miembro de la banda del anticovid o de la banda de lo que quieras, de la Quinta Columna y toda esta banda de cantamañanas. Entonces, eso es lo preocupante. La gente que es lo que tú dices, que va trayendo, porque entonces en el fondo tenemos un algo de que sospechamos, y no pasa nada, que ostras, a mí esto me huele raro, no lo sé, pero a mí esto me huele raro. Pero bien, si no pasa así, pero el problema es cuando te empieza a traer, como si te caes por el desagüe que te va trayendo, y pasa lo del hombre. Este es un tío que ha oído las teorías, no es de un histórico, no es un tío que hay, que es donde nacieron últimamente todo esto, no es un heredero del pánico satánico, que es también de donde vienen estas teorías. Es un tío que empieza a oír y se queda deslumbrado, que es una cosa muy divertida. Hablando del libro este de la secta de la Tierra plana, que decía, Euskal decía, nunca he conocido un tío que me diga, porque eso mucho tiempo en foro, que nunca he conocido un tío que me diga que él cree en la Tierra plana porque salió con un telescopio a ver las estrellas. Todo lo han leído en YouTube. Todo el mundo, o sea, todos hicieron su investigación en YouTube. Y entonces ese es un mundo bastante endogámico y es peligroso, sobre todo por cómo actúan los algoritmos de las redes sociales, cómo premian determinados contenidos, cómo ocurre que las noticias falsas se difunden más rápido, cómo saben que las cosas que nos encabronan nos llaman más la atención y tal. Y luego al final te queda la sensación de, hostia, ¿no me estaré quedando yo fuera? No será verdad, claro, tienes tantas horas, cuando la COVID, que estábamos encerrados, y nosotros tienes tantas horas de, o sea, no estaré yo quedándome fuera. Y luego fuera ya de esos ambientes está el negocio, que tú dices, que me ha hecho risa lo de Cristina Martí, que siempre saca el mismo libro, que es verdad, que yo tengo, es que la pobre da pena. Si tú buscas el primero, que estará en las tiendas de segunda mano, te lo regalan probablemente, y pues que no sé dónde lo tengo, si no lo leeríamos. Contaba, y cuando escribí este libro, que es el primero sobre Bilderberg, que salió antes de Turing, me dijeron que tuviera mucho cuidado, arruinarían mi carrera, me perseguirían, no encontraría otra cosa. Chica, llevas 20 años viviendo de la cantinela y es que no te han puesto ni una multa. Sí, no ¿no? tengas la cara. Me acuerdo mucho del inglés, hombre, del inglés de los reptilianos. Ahora se me fue su nombre. Pero que anda por los aeropuertos. David Icke. ¿Perdón? David Icke. Que va por los aeropuertos para ir de país en país dando sus conferencias. Perdóname, al medio hermano de Kim Jong-un lo mataron en un aeropuerto tranquilamente. No corren ningún peligro y lo saben. Eso es lo que más me jode del tema. Claro. Ellos saben perfectamente que no corren ningún peligro porque en realidad no están descubriendo nada. Han unido los puntos, como lo puede hacer cualquiera, para generar una fantasía plausible o semiplausible y nada más. Cualquiera de nosotros podría hacerlo. No. Sí, digo, hay muchas veces ni siquiera unen los puntos ellos, porque el 80% de lo que publican es corta y pega de webs americanas, de Lyndon LaRouche, de la sociedad John B. ¿Cómo se llama? El de Review Institute, no sé qué, negacionistas nazis, pero que ellos llevan, y si empiezas a rascar aparecen hasta William Cooper, que acabó de
una de las luminarias, una de las referencias de Naciones Arias. O sea, el 80% de sus investigaciones son cosas que ya se han contado cambiando un poquito aquí y allí, pues hay cambio los reptilianos, o sea, los Illuminati por los reptilianos, pero luego, por ejemplo, cambiaron los judíos por los lagartos. Entonces eran los protocolos de los sabios de Sion, en realidad son los protocolos Illuminati, que son unos lagartos, y era lo mismo, y cambió judío por lagarto, siendo el tío un antisemita, sí, se ahorraba algunos problemas y se quedó otra vez. Es que no son ni originales. No, no. Y una cosa que tú dices del peligro, que es que has dado el clavo, es que Cristina, Sturling y el 80% publican en Planeta, ¿sabes? O sea, por lo menos David Icke se montó su propia editorial, que se distribuye hasta en la FNAC en España. O sea, Hijos de Matrix, todos esos estaban en la FNAC, tan perseguido que estaba. Pero el resto, toda la conspiranoia patria, ha publicado el 80% en Planeta. Y los que no publicaban antes en la esfera de los libros, hasta que se saltaron de ellos, pero... Ahí está la historia de cuando yo iba a desmontar una serie de cosas de ovnis, y el día que iba a firmar el contrato con Planeta vino el director en México a decir no, porque nos tiras las ventas de todos los libros de Pedro Ferriz, que era el ovnílogo mexicano que vendía un montón en Planeta, y me dice, no firmes ese contrato, no vamos a poder sacar ese libro. Entonces ya escribí otro. Pero bueno, hay un punto que me interesa mucho. Hablamos siempre de los Illuminati, de los reptilianos, porque es lo más esperpéntico del mundo de la conspiranoia, del tema de las vacunas, que ahora Robert Kennedy es uno de los grandes ejemplos del absurdo ridículo de las vacunas, donde los datos no sustentan nada de lo que dicen. Pero hay otras conspiranoias, al principio lo mencionaba, la gente que tú le hablas de un hecho real, de una lucha de poder real, de una situación real, y tiene explicaciones conspiranoicas, pero sin MK Ultra y sin Illuminati. Generalmente es los Estados Unidos, por lo menos aquí y en México, que es donde yo me muevo. Oye, subió el precio del pan, es que los Estados Unidos nos quieren jorobar. Y dice, mira, sí, muchas veces nos han jorobado, hombre, la mitad del territorio mexicano se lo llevaron en 1848, pero si sube el pan, probablemente hay otras causas. Se ha enseñado a la gente a buscar causas sencillas, simples, para todo, y no los desmoviliza eso social y políticamente. Lo que digo es muy importante, porque el problema de esas explicaciones simplistas es que al final parece que no hay solución. ¿Qué ha pasado? No, ha sido, exacto, la CIA. Y el pan ha sido la CIA, la droga ha sido la CIA. Que llueve, culpa de la CIA. Que no llueve, culpa de la CIA y el ARP y no sé qué. Entonces, como al final la CIA lo controla todo, ¿qué vas a hacer? Pues meterte debajo de la mesa. O sea, no puedes hacer nada. Te bloqueas. Esa situación de vivir una especie de incertidumbre cierta. Es decir, da igual lo que hagas, porque siempre va a estar X por encima, que es el que realmente controla todo. Y dices, entonces, ¿para qué voy a hacer algo? Entonces es muy desmovilizador, y luego también bastante triste que no tengas capacidad de ver más elementos. O sea, no hace falta que sean los americanos, porque luego que la Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola cuando está en España tiene inversores españoles, y evidentemente pues a Coca-Cola le interesa que que hagan los países un tipo de política, y cuando Coca-Cola se va a Brasil tiene inversores brasileños, y en un lugar donde hay problemas de agua pues querrá quedar. O sea, no es solo eso, no, es un poquitín más complicado que lo que parece. O sea, buscar siempre la causa única, que tú la sabes, porque lo demás no se entera nadie. Aquí el único listo eres tú, porque lo has leído en realidad, y es una causa única. A mí lo que me molesta es que es absolutamente desmovilizador, parte de simplista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si al final voy a ser un doble agente de la CIA y acabas la discusión, entonces, ¿para qué empezarla? Pues no hagamos nada. Claro, porque el nihilismo político generalmente beneficia a los que ya están en el poder.
El nihilismo político que imposibilita o dificulta la democracia, que es un ejercicio del poder, además de todos los demás con los que se enfrentan. Yo creo que eso es enormemente peligroso, pero es un problema de educación, ¿no crees, Javier? Sí, claro. Sí, porque había un problema que algunos lo han tocado y tal, que es también de las conspiraciones, del no haber, que no se estudien académicamente un poco más y tal, que es verdad, pero la gente en realidad, y es una, tú le dices a la gente, un hombre o una mujer, un voto. La justicia es igual para todos. Si te esfuerzas y estudias y tal, vas a conseguir el trabajo que quieras. Todo eso en realidad son como mínimo mentiras piadosas y como máximo trolas absolutas. Y eso hay que asumirlo. Entonces, a la gente se le educa de pequeño como si viviéramos en un mundo en democracia perfecto. Y no, las democracias tienen muchas carencias. Si no las asumimos desde el principio, cuando educamos en democracia, que la gente entienda cuáles son las carencias, que entienda que la democracia no es un sitio al que hemos llegado, es un sitio al que tenemos que llegar y que es una serie de mecanismos que hay que utilizar, que es mucho más dinámico, no es... No, el 78 nos tuvimos... Dice, ya, si ya lo sabemos, pero hay cosas que siguen sin funcionar. Entonces, si tú a la gente le vendes el libro de Victoria Prego, que es absolutamente ridículo visto hoy, de la transición modélica, cuando luego empieza a rascar un poco y dice, ostras, tampoco fue tan modélica, nace esa desconfianza. Entonces, si no le has educado para que entienda que eso es, de dónde nace esa lógica de desconfianza, cómo combatirla y todo eso, tienes un problema. Entonces, la educación es que es fundamental, sobre todo para entender el mundo en el que vives. No hay ningún miedo, ni nadie oculta, pero nadie es que ¿cómo se llama este? Foreign Policy, la revista tenía un blog que era el de David Rutkov, que fue socio de Kissinger, que hace unos años era el anticristo. Tenía un blog sobre, no era la cámara oscura o algo así medio de cachondeo, contando cosas así de conspiración. Un libro que era El poder de la élite, no sé cómo se tradujo, y explicaba cómo funcionaba realmente el mundo. Pues tiene varias capas. Entonces, cuando antes las sumas, antes lo verá. Y él se descojonaba ya entonces de Alex Jones y decía, pero el problema de Alex Jones es que lo que no se da cuenta es que lo que dice lo sabe todo el mundo, que ocurre a plena luz del día, que no hace falta que nadie se esconda. Que los millonarios no quieren pagar impuestos y presionan para que no se haga, que financian muchas veces de manera ilegal a partidos políticos que están a favor de bajar los impuestos a los ricos, es que pasa a plena luz del día. Hay libros que te explican cómo. O sea, es que ¿y por qué lo rodeas de misterio? Para decir, no, yo soy el que se entera. Pues si realmente quieres contribuir, en lugar de decir, tú eres el listo, que tienes el conocimiento, empieza a educar a la gente y que lo entienda y que realmente haga su investigación. Pero investigación no es buscar al mayor subnormal de Google que ha puesto las cosas más disparatadas que se le ha ocurrido. ¿Cómo se llama el libro ese de Fontana? En nombre del imperio, por ejemplo. Te coges ese nombre, no me acuerdo, de Josep Fontana, creo que es el nombre del imperio. Tú te lees ese libro y se te cae de las manos cada 5 páginas. Y es 300 veces más revelador que cualquiera que haya escrito Stulin, que haya escrito Cristina, que haya escrito toda la banda de misteriodistas, pero vamos, porque los datos que él da son absolutamente reales y te explica cómo funciona la Guerra Fría, cómo es una lucha de poderes, por qué cosas tan sencillas, por qué hay seguridad social en algunos países europeos, pues porque había una Unión Soviética en la que había que parar, porque tenía muy buena prensa en ciertos sectores, el Partido Comunista. Coño, son cosas que se pueden entender, que no hace falta que reúnas al grupo Bilderberg, que también estuvo allí, y le atribuyas todo. Hubo muchas cosas, hubo batallas que la gente ganó y hubo batallas que la gente perdió. A veces ganaban los poderosos y a veces no, y es lo normal.
Pero es que ese es el punto. No hay matices y no se educa en el pensamiento crítico. Yo el otro día, hace unos meses, comentaba la teoría de la conspiración de la Agenda 2030 de Agustín Laje, ¿no? Y entonces él decía, claro, dices acabar con la pobreza y como no se puede es una estafa. Yo le decía, no, a ver, mira, los médicos se proponen acabar con el cáncer. No lo van a lograr nunca, pero vas avanzando. La democracia no es perfecta, pero su ausencia es bastante más molesta que su presencia defectuosa, pero vas avanzando hacia aquello, aunque no llegues nunca. Acabar con la pobreza, acabar con el cáncer, acabar con la trata de drogas, pero lo intentas y no nos estamos educando para tener pensamiento crítico, la idea de la complejidad del mundo que nos rodea y la capacidad de matizar, porque mucha gente que toma lo que tú dices ahora respecto a la democracia es enormemente defectuosa, y entonces dice, tirémosla, vamos a poner una dictadura, que está de moda hoy, ¿no? Vamos a tener un tirano que piense él por nosotros. Entonces, no, espera, esto está mal, pero no tanto, ¿no? Es un problema de educación, yo creo. Claro. Sí, totalmente. Y luego hay que ponerse un poco conspiranoico y pensar, ¿y esto a quién le interesa? Pues también, evidentemente, habrá gente que le interesa pues desmantelar una educación pública que sea más crítica, evidentemente, pero eso que no es un misterio de la vida. O sea, a determinados sectores sociales, y en Madrid es un claro ejemplo de lo que ocurre, no les interesa que haya una educación pública, no les interesa que haya una sanidad privada, pero la gente, las víctimas, les votan. Y eso es otro factor de complejidad. Entonces, todo esto es lo que hay que aprender a entender. No es posible que gente que esté votando en su contra, como los dinosaurios, votando por el asteroide. Entonces, en Madrid no ha habido un golpe de Estado, ha habido mayorías absolutas y les están desmontando la educación y la sanidad y lo que no y todo. Se están dejando sin árboles, que ya parece una cosa absolutamente demencial. Y la gente, pues mayoría absoluta, pues con su pan se lo coman. ¿Por qué? Porque hay gente que esas cosas no le interesan, pero que no son decretos ley, son charlas que dan, son conferencias, están en todos los medios de comunicación, o sea que tampoco hay mucho misterio, eso pasa a plena luz del día. Pues sí, como pasan las conspiranoias yo a veces siento que nos ahogan, sobre todo en las redes sociales. Javier, muchísimas gracias. Tienes un nuevo libro que a mí me interesa mucho. Yo últimamente he sacado algunos vídeos sobre el diablo, el satanismo y algunos sobre el pánico satánico que creo que es muy, muy interesante. Sacas libros sobre satanismo. ¿Qué haces tú con eso? ¿Te vas a condenar? Sí. Espero estarlo ya, ¿eh? Sí, no, a mí es un tema, yo soy miembro de asociaciones satanistas y tal, y me gusta mucho, se titula Satanismo, la historia del culto al mal. Yo le doy una visión también un poco política que tiene que ver con todo esto, que es el origen último de esta idea de los amos del mundo, que es lo que podríamos llamar la sinagoga de Satán, que se produce en un momento, que están en el Nuevo Testamento, en esa lucha entre varias facciones de judíos que intentan tener la legitimidad de interpretar los textos, porque hay unos que prefieren que lo interprete el templo, porque ellos dominan el templo. Otros, los del Qumran, se han metido en una cueva y no quieren saber nada de nadie. Y en esos hay unos que llegan, que son los últimos, que son los cristianos. Y entonces, para justificarse que son los últimos en llegar, hay una frase muy bonita que le dice, ¿y los demás por qué no creen se ha venido el Mesías? Y dice, porque son la sinagoga de Satán. Sí que creen en Jesús, pero son tan malos que, y como adoran al diablo, entonces, contra eso, ¿cómo te defiendes? Y es la conspiración perfecta, porque has creado un enemigo poderoso que es Satán a lo largo de la historia. Y a partir de ahí es como el satanismo, que en realidad lo que entendemos por satanismo de la B y todo eso será el 1% de la historia. Todo lo demás, el satanismo es un pensamiento cristiano. Entre los judíos no se puede comparar. La creencia en Satán como un dios real, un dios malo, está en el cristianismo, que se las dan de monoteístas, pero como el monoteísmo realmente se
salvo que tengas una visión de un Dios como los judíos, un Dios humano, que puede ser muy bueno y muy malo. Si tienes un Dios muy malo, nadie te va a comprar el producto, porque una película sin un enemigo no la quiere ver nadie, salvo que sea muy... O sea, necesitas una némesis, necesitas un adversario. Y cómo es la creencia en ese adversario se ha ido formando. Primero nace en un contexto religioso, cómo va evolucionando en un contexto político y luego cómo va evolucionando al ritmo de la cultura hasta llegar a Anton LaVey, que es una anécdota muy divertida, pero no pasa de anécdota, las asociaciones secretas en Inglaterra, todo eso, y cómo vamos llegando hasta ahora. Pues, ¿cuándo sale el libro? El día 15 de septiembre creo que está ya en las tiendas. Pues el 15 de septiembre está el libro sobre satanismo de Javier Cabanillas. Échele usted un ojo que seguramente será, además de todo, entretenido y divertido. Muchísimas gracias, Javier, por tu compañía, por estar con nuestro público y nos vemos en la próxima. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, que me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, Javier, que aunque no siempre estoy de acuerdo con él, incluso ahora, creo que tiene una visión muy informada que es importante que usted conozca también críticamente sobre este universo de conspiranoias, que no conspiraciones, que las conspiraciones reales son una preocupación genuina, sino de conspiranoias y de miedos baratos que algunos nos quieren ofrecer. La realidad es más complicada de lo que nos gustaría creer. Las cosas no tienen una explicación sencilla, aunque parezcan sencillas, y cuando son complicadas, generalmente tienen explicaciones enormemente complicadas. El mundo es un mundo de diversidad y oposición de intereses, de gustos, de todo tipo, que es absurdo atribuir a una sola causa. Y más cuando los expertos en vender conspiranoias nunca nos explican cómo es que controlan el mundo al mismo tiempo 18 o 35 grupos que se han inventado, que son los superiores desconocidos, los amos secretos del mundo, los que tras bambalinas tiran de todos los hilos, pero que son totalmente distintos. Ser precavido para no caer en engaños sencillos no significa terminar creyendo en absolutamente nada o creyendo en patrañas que inventa o promueve gente a la que realmente lo menos que le interesa es la verdad acerca de los acontecimientos, el dato, el hecho, la información que nos pueda servir para nosotros ejercer el poder que tenemos como personas, como sociedad, como grupo. Porque es gente en general, los que nos venden esos libros, a la que lo único que le interesa es precisamente vender esos libros, o en algunos casos aún peores, formar sectas donde puedan obtener lo que siempre obtienen los líderes de las sectas: dinero, sexo y admiración, y ofrecer a cambio lo que siempre ofrecen los líderes de las sectas, incluidas todas las conspiranoicas, que es decepción, sufrimiento y alejamiento de la realidad, que es donde de todos modos tenemos que seguir viviendo. ¿No cree usted?